Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. En este día continuamos nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras, con el libro de Josué, capítulos del 18 hasta el 20. Toda la congregación de Israel se reunió en Silo y asentaron allí la tienda de reunión, después que la tierra quedó sujeta. Pero habían quedado en Israel 7 tribus que aún no habían recibido su herencia. Entonces Josué dijo a los israelitas: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para ir a tomar posesión de la tierra que os dio el Señor, Dios de vuestros padres? Señalad 3 hombres de cada tribu, para que los envíe a reconocer la tierra y a describirla conforme a sus heredades, y vuelvan a mí. La dividirán en 7 partes. Judá quedará en su territorio al sur, y la casa de José en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción, y yo la sortearé ante el Señor nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte recibirán entre vosotros, porque el sacerdocio del Señor es su herencia. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya habían recibido su herencia al oriente del Jordán, que les dio Moisés, siervo del Señor. Cuando aquellos hombres se levantaron para ir a delinear la tierra, Josué les dijo: recorred la tierra, delineadla, y volved a mí, para que yo la sortee aquí delante del Señor, en Silo. Fueron pues aquellos hombres varones, recorrieron la tierra, y la delinearon en un libro por ciudades, en 7 partes, y volvieron a Josué, al campamento en Silo. Y Josué echó suertes ante el Señor en Silo, y repartió la tierra a los israelitas por sus porciones. La suerte de Benjamín, según sus familias, salió entre el territorio de Judá y el de José. Su límite subía desde el norte del Jordán, frente a Jericó, por el monte, hacia el occidente, y llegaba al desierto de Bet-Aven. De allí pasaba al sur de Luz, que es Betel. Descendía de Atarot Adar al monte que está al sur de Bet-Orón, la baja. Desde el monte que está al sur frente a Bet-Orón, el límite seguía al sur y llegaba a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de Judá. Este es el límite occidental. El lado sur empezaba al este de Kiriat Jearim hasta la fuente de Neftoa. Descendía al extremo del monte que está frente al valle Ginón, al norte del valle de los gigantes y el valle de Gimón, al sur del Jebuseo, y de allí a la fuente de Rogel. Volvía al norte, salía a Ensemes, seguía a Galiot, frente a la subida de Alumín, y descendía a la piedra de Bohab, hijo de Rubén. Pasaba al lado norte de Ben-Araba, y descendía a los llanos, y seguía por el norte de Bet-Ogla, al norte de la bahía del Mar Salado, en la desembocadura del Jordán, al sur. Este es el límite sur. El Jordán era el límite oriental. Este era el límite de la herencia de Benjamín. Conforme a sus familias, las ciudades de la tribu de Benjamín, por sus familias fueron Jericó, Bet-Ogla y el valle de Casis, Bet-Arabá, Semaraín, Betel, Abín, Pará, Ofra, Sefar Jamoní, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Ramá,
Beerot, Mispa, Cafira, Mosa, Requén, Irpel Tarala, Sela, Elev, Jebús, que es Jerusalén, Gaaba y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la herencia de Benjamín, conforme a sus familias. La segunda suerte tocó a Simeón, conforme al número de sus familias. Su herencia quedó dentro del territorio de Judá. Tuvieron en herencia a Berseba, Seba y Molada, Azar, Sual, Balá, Esen, Heltolá, Betul, Orma, Siclá, Bet-Macabob, Hazar Susa, Bet-Lebaot y Saruel, 13 ciudades y sus aldeas, Aín, Ribón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de esas ciudades, hasta Balat Beer, que es Ramat del sur. Esta es la herencia de Simeón, según sus familias. La suerte de Simeón quedó dentro de Judá, porque Judá tenía una parte demasiado grande. Así, los de Simeón tuvieron su herencia en el territorio de Judá. La tercera suerte salió para Zabulón, conforme a sus familias, y su límite llegó hasta Sarit, hacia el oeste, iba hasta Marala, Dabeset y el arroyo que está frente a Jobneán, giraba a Sarit hacia el oriente, al territorio de Kiriat Tabor, y salía a Taberat y Jafía. Pasaba hacia el oriente de Gif-Jefer, a Ita-Casín, a Ribón, y rodeaba a Nea. El límite volvía al norte de Hamatón y al valle de Jefte-El. Abarcaba a Catat, Natal, Sinrom, Idala y Betel, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la herencia de Zabulón por sus familias y sus ciudades y aldeas. La cuarta suerte salió para Isacar, conforme a sus familias. Su límite fue Jezreel, Kesulot, Sunén, Jafaraín, Sijón, Anarat, Rabit, Quizón, Ajez, Remed, Enganín, En-Ada y Bet-Pares. Ese límite llegaba hasta Tabor, Sahasima, Bet-Semes y el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la herencia de Isacar, conforme a sus familias, con esas ciudades y sus aldeas. La quinta suerte salió para Aser, por sus familias. Su territorio abarcó Elcat, Jali, Belén y Afsaf, Alamelec, Amat y Miseal. Llegaba hasta el Carmelo, al occidente, y a Sijor Lignat. Volvía hacia el oriente de Bet-Dagón y llegaba a Zabulón, al valle de Jefte-El, al norte de Bet-Emed y a Neiel, y salía a Cabús al norte. Abarcaba a Hebrón, Rejón, Jamón y Caná, hasta la gran Sidón. Volvía hacia Ramá, hasta la ciudad fortificada de Tiro. Giraba a Josa para salir al mar desde el territorio de Aksib. Abarcaba también a Uma, Afet y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la herencia de la tribu de Aser, por sus familias, con esas ciudades y sus aldeas. La sexta suerte salió para Neftalí, según sus familias. Su límite fue desde Heleb, Alon Saananín, Adomí Nesef, Jefneel, hasta Lacún, y salía al Jordán. Volvía al occidente a Afnot Tabor y pasaba a Jucob, pero el sur llegaba hasta Zabulón, por el oeste hasta Aser, y al este limitaba con el Jordán. Sus ciudades fortificadas fueron Sidín,
Ser, Hamat, Racal y Cineret, Adama, Ramá, Azor, Sedes, Edrei, En Azor, Irón, Migdalel, Jorén, Bet Anat y Bet Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la herencia de la tribu de Neftalí, por sus familias, con esas ciudades y sus aldeas. La séptima suerte salió para la tribu de Dan, según sus familias. Su territorio incluía Sora, Estaol, Ir-Semes, Salabín, Ajalón, Jetla, Elom, Tigná, Ecrón, Elteque, Gibetón, Balá, Jehub, Benet Barak, Gad-Rimón, Merjacón y Racón, con el territorio que está al frente de Jope. A los de Dan les faltó territorio. Entonces combatieron a Lesén y la tomaron a filo de espada. Tomaron posesión de ella, habitaron allí y la llamaron Dan, el nombre de su padre. Esta es la herencia de la tribu de Dan, conforme a sus familias, con esas ciudades y sus aldeas. Después que acabaron de repartir la tierra en herencia por sus territorios, los israelitas dieron herencia a Josué, hijo de Nun, entre ellos. Según la palabra del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las herencias que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los principales padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de Israel, en Silo, ante el Señor, a la entrada de la tienda de reunión, y acabaron de repartir la tierra. El Señor dijo a Josué: di a los israelitas, señalad las ciudades de refugio, de las que os hablé por medio de Moisés, para que se ampare allí el homicida que hubiera matado a alguno por accidente, y a no a sabiendas, que sirvan de refugio contra el vengador de la sangre. El que se refugie en alguna de esas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y explicará su caso a los ancianos de la ciudad, y ellos lo recibirán dentro de la ciudad y le darán lugar donde habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo sigue, no le entregarán al homicida, por cuanto hirió a su prójimo sin querer y sin haberle tenido odio. Quedará en aquella ciudad hasta que compadezca en juicio ante la asamblea, y después hasta la muerte del sumo sacerdote de aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedés en Galilea, en el monte de Neftalí, y a Siquén en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y del otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en el llano de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para los israelitas y extranjeros que vivan entre ellos, para que se refugie en ellas el que hubiera herido a alguien por accidente, para que el homicida no muera por mano del vengador de la sangre, antes para que compadezca ante la asamblea. Josué, capítulos del 18 hasta el 20.